Hoy se usa la computadora, el iPad, las redes sociales. Entonces no es por ahí lo que nosotros tenemos que hacer, eso se llama capacitación. La educación es educación en valores. La educación es cómo vamos a generar buenos seres humanos, cómo vamos a generar buenos ciudadanos para que realmente puedan aportar a una sociedad. Durante algún tiempo inclusive veíamos esto, solo contrato en universidades privadas. Yo he tenido la oportunidad de dar clase en universidades privadas y en universidades públicas, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, y créanme, no hay diferencias. Y en muchas ocasiones, hasta la educación pública puede llegar a ser más competitiva que la educación privada. Esos son dogmas. El año pasado me invitaron aquí a platicar acerca de qué era mejor, si la universidad privada o la universidad pública. Yo en la conclusión señalaba que ese es un falso debate, porque al final de cuentas las dos son plenamente complementarias y plenamente necesarias para el país, dado que el Estado no tiene capacidad de dar toda la educación que se requiere. Por eso estos esfuerzos que hace el Sistema Valladolid son extraordinarios, porque es una omisión que tiene el Estado, es una omisión que tienen los funcionarios públicos, que son los que deberían de promover y patrocinar este tipo de encuentros, y sin embargo tiene que ser la iniciativa privada, a través del Sistema Valladolid, con una gran responsabilidad social, quien tiene esta iniciativa. Bueno, ¿qué se espera del egresado? ¿Qué espera el ciudadano de un funcionario público? ¿Qué espera el empresario de un empleado? ¿Qué espera el empleado de un emprendedor? Bueno, lo primero que necesito en un candidato a un puesto, solo necesito que traiga buena actitud, todo lo demás se lo enseño yo. Los recién egresados son muy impacientes, muy rápido quieren buenos puestos y una buena remuneración. Pero algo fundamental es que un joven debe de entender que su competencia está fuera y no dentro de México. Ese es el gran reto que tenemos hoy. Si ustedes piensan que estamos educando jóvenes para que se desarrollen en alguna localidad de Jalisco, en Guadalajara o en México, estamos totalmente equivocados. Hoy tenemos la enorme responsabilidad de formar ciudadanos del mundo. Y por más que se diga de los mexicanos y que no sabemos trabajar en equipo y que no tenemos buenos resultados y los vemos ahí a nivel de selección y a nivel de competencias, si nosotros observamos el éxito de mexicanos en el extranjero, son grandes éxitos. Lamentablemente la mayoría de ellos en función de esfuerzos meramente particulares, no porque haya una política de promoción para lograrlo. Y vemos que hay astronautas, científicos, premios Nobel, jóvenes en Europa que están teniendo éxito, porque no están dadas las condiciones suficientes en México para desarrollar una economía o para desarrollar una investigación, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, la creatividad del joven, del niño mexicano, es reconocida en todo el mundo. Vamos a otros países, vemos a jóvenes, vemos a niños que están muy encuadrados dentro de una disciplina, que están muy encuadrados dentro de una forma de hacer las cosas, y cuando llega un latino, pero particularmente un mexicano, entonces dicen, ah mira, encontró una solución, algo creativo para salir adelante, y se vuelven innovadores, se vuelven exitosos. Ojalá seamos capaces en México de generar los atractivos necesarios para pedirles que regresen
y que aporten aquí lo que están aprendiendo y desarrollando allá. Bueno, miren, para entender un poquito dónde está nuestro país y qué es lo que está pasando, ustedes podrán ver en esta línea, refleja lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del país es todo lo que se produce, es la economía. ¿Qué tanto crece nuestra economía? Y efectivamente ustedes podrán ver que desde 1980 hacia acá, la economía ha ido creciendo, con dos baches importantes que tenemos aquí, la crisis de 1995 y la última crisis de 2008, que representan baches. Y sin embargo, he escuchado muchas críticas a Luis Videgaray sobre que miente con las cifras. No miente. Las cifras dicen que el país está creciendo. Sí es cierto. Lo que no nos dice es que cuando nosotros dividimos todo ese Producto Interno Bruto, lo que se produce en el país por bienes y servicios, entre el número de habitantes para determinar un índice per cápita por persona, cuando nosotros vemos eso, entonces notamos aquí un tremendo estancamiento en los últimos años. ¿Qué significa? Que el país está creciendo, pero la población está creciendo a mayor velocidad. ¿Sí? Llegaron más invitados a la fiesta y nos quedamos con el mismo pastel. ¿Qué tenemos que hacer? Darle una rebanada más pequeña a cada uno, ¿verdad? Sí, eso hacemos. Igual cuando estamos en la escuela festejando el cumpleaños de alguno de los pequeños. Bueno, pues así es la economía de un país, así de elemental. Si no somos capaces de generar riqueza y que esa riqueza crezca a mayor velocidad que lo que crece nuestra población, en lo que nos estamos convirtiendo es una fábrica de pobres. ¿Sí? Sin mencionar el tema de la inequidad que existe entre los niveles sociales, donde tenemos la más extrema pobreza y también la más extrema riqueza. Entonces, esto es fundamental. ¿A qué se debe? Bueno, pues vemos aquí el tema de la población, vemos cómo en el año 2010 teníamos aquí una cintura en la población, la parte más gruesa, donde el 25% de nuestra población estaba entre 15 y 25 años. El famoso bono demográfico, una oportunidad histórica única para México o para cualquier país que se presenta cada 100 años y que no la estamos sabiendo aprovechar en México y que la estamos desperdiciando. Porque para el año 2030 vamos a ver que la cintura, la parte más gruesa de la población, ya va a estar rondando cerca de los 40, 45 años y vamos a tener una población de adultos mayores muy importante, que por cierto van a necesitar servicios, que por cierto van a necesitar bienes, pero entonces la estructura de la población que va a mantener a estas personas va a ser menor, por lo tanto la carga para nuestros jóvenes, la carga para nuestros niños va a ser más pesada si no les enseñamos desde ahorita y les damos las herramientas para ver el futuro de mejor manera. ¿Qué es la competitividad? La competitividad es el grado de eficiencia de los factores de la producción, esa es la definición técnica. En realidad, ¿qué significa? ¿Qué tan atractivos somos nosotros para desarrollar un proyecto productivo o un proyecto social en México? ¿Sí? Y para que nosotros podamos saber qué tan atractivos somos, pues nosotros nos tenemos que comparar con el mundo. Este es el ranking del Foro Económico Mundial, uno de los más respetados a nivel internacional, y vemos cómo México en 1996 estaba en los lugares 33, 32, y hemos ido cayendo, tocando fondo en el 2010 en el número 66, luego tuvimos una ligera mejoría y en los últimos 2 años hemos tenido nuevamente una caída importante. Oye, pero México está creciendo, claro que está creciendo, pero hay otros países que están creciendo más que nosotros. Hay otros países que están acelerando su desarrollo más que nosotros. Entonces tenemos que identificar cuáles son aquellos puntos en los cuales podemos mejorar. Por cierto, cuando nosotros presentamos estos indicadores ante las autoridades de gobierno, nos dicen, pero es que eso es en base a una encuesta, eso es en base a una percepción, eso es en base a ciertas técnicas. Y mi respuesta es con ellos, y la respuesta que les damos en la Coparmex, en la Confederación Patronal de la República Mexicana es, señores, no sé si esto esté bien o mal elaborado, pero es uno de los índices
sobre los cuales se toman las decisiones de inversión en el mundo, porque hay 140 países evaluados de la misma manera. Cuando México termina en primer lugar en algún indicador, los gobernantes son los primeros que llegan con nosotros y nos dicen, miren, México primer lugar. Y cuando estamos en los últimos lugares nos dicen, la metodología no aplica a México. ¿No va a aplicar a México? Si aplica a 139 otros países, ¿por qué no va a aplicar a México? Tenemos que basarnos en estos indicadores. Hay un argumento que quizá tenga razón. Oye, Juan de Dios, cuando México estaba en el lugar número 33 se evaluaban 50 países. Cuando México lo evalúan en lugares 50 o 60, se evalúan a 140 países. Está bien, quitémosle eso. Quitemos esa situación. Hagamos un comparativo ponderado y vamos a ver cómo ciertamente tenemos una estabilidad. Entre más va creciendo la muestra de países que son evaluados, más vamos cayendo, pero podríamos decir que teníamos un comportamiento constante en los últimos 10 años. Luego tuvimos una ligera mejora en el año 2011, 2012, pero en los últimos 2 o 3 años nuevamente tenemos una caída. ¿Sí? Y no estamos hablando de colores partidistas y si son gobiernos del PAN o del PRI o del PRD. Yo lo digo siempre, tengo grandes amigos en todos los partidos, grandes, pero en todos los partidos conozco gente que ni a mi suegra se los regalaría, se los juro, de veras, ¿sí? Y vemos que estas elecciones dan ciertas señales de la participación ciudadana. Ustedes aquí en Zapopan tienen un joven con mucha iniciativa que logró a través de redes sociales, sin presupuesto, ganar y vencer ese sistema de partidos. Lo cual quiere decir que sí se puede, y son grandes ejemplos de lo que podemos hacer a través de la iniciativa de una persona. No nos preocupe que seamos pocos en este salón en este momento. Los grandes cambios del mundo siempre han sido por un pequeño grupo de personas que empiezan a visualizar hacia dónde quiero llegar. Y por lo tanto, no vamos a movilizar multitudes, vamos a tener un pequeño grupo que nos diga, por aquí vamos, y después con razón, con convencimiento, con esfuerzo, podemos lograr esos cambios. Miren, si nosotros descomponemos este índice en las diferentes áreas, para irnos acercando al tema educativo, nosotros tendríamos que ver cómo nos hemos comparado en los últimos años. 2012 es la columna azul, 2013 la roja y 2014 la verde. En el índice general de competitividad pasamos del 53 al 55 al 61 de caída, con todo y reformas estructurales. Aspectos básicos de la economía, 63, 63, 69. Eficiencia de los factores de la producción, 53, 55, 60. Innovación y sofisticación, 49, 55, 61. Y aquí hay que ver tendencias, igual que cuando nosotros tenemos en nuestros alumnos y decimos, llegó el alumno de 6 y cuando terminó el curso llegó al 8. Quizá eso sea más meritorio que el alumno que llegó con 9 y subió a 9.2. Hay que ver cuál es la tendencia. Y en este caso la tendencia de nuestro país no es favorable. No es favorable a pesar de que estamos creciendo, a pesar de que estamos ejerciendo reformas estructurales importantes. Sin embargo, otros países hicieron esas reformas hace 20 años. Sin embargo, necesitamos otro tipo de medidas. Y aquí vemos cuál es la razón por la cual México no está siendo competitivo a los ojos del mundo. No está siendo competitivo porque la eficacia de las instituciones, caímos del lugar 92 al 96 al 102. ¿Qué significa esto? Que el problema de México no es un problema económico. El problema de México ni siquiera sería un problema educativo en sí mismo, sino que el problema de México es la falta de eficacia de las instituciones, la falta de Estado de Derecho, el tiempo que me tardo en hacer valer un contrato, la grave impunidad que existe en donde de cada 100 delitos solamente 3 son denunciados. Y de esos 3 que son consignados por el Ministerio Público, solo 1.7 llegan a una sentencia. El problema de tener en las calles mercancía robada, piratería, contrabando, todo eso hace que no seamos suficientemente atractivos para la inversión extranjera o incluso para la inversión nacional.
En infraestructura estamos regulares, 68, 64, 65. En el ambiente macroeconómico estábamos más o menos bien, 40, 49, 53. Hemos sobrellevado bien las últimas tormentas financieras internacionales, a diferencia de los griegos, pero eso no es ningún consuelo. En salud y educación primaria. Salud y educación primaria, aquí vamos a ver en el 68, 73, 71, que es una combinación de dos factores, dos temas fundamentales, en donde en términos de salud no estamos tan mal. En la cobertura de salud no estamos tan mal, nos quejamos mucho de los servicios, ha habido una transformación en la manera de atender a los ciudadanos. Se ha criticado, por un lado, el tema de los consultorios adyacentes a las farmacias. Han visto que muchas farmacias ahora tienen consultorio y hay grupos que se quejan, pero ese nuevo modelo de comercialización de las medicinas despresurizó al Seguro Social y despresurizó al ISSSTE. Y hay gente que dice, en lugar de ir a perder 4 o 5 horas al Seguro Social, mejor pago mi consulta de 30 pesos o 40 pesos. ¿Sí? Bueno, pues habrá que verlo. Todo esto forma parte de un sistema de oportunidades. ¿Quién desarrolla eso? La iniciativa privada. Hay que satanizar la iniciativa privada. No, lo único que hizo fue aprovechar una oportunidad por una deficiencia del Estado. Si el Estado no quiere que eso suceda, es muy sencillo, que se vuelve eficiente el servicio en el Seguro Social y en el ISSSTE y se acaban los consultorios adyacentes a las farmacias. Pero no se dan cuenta también de otra situación, que antes muchos de esos médicos cobraban 500, 600 o 1000 pesos por una consulta en un consultorio privado. Y en el momento que hubo esas consultas de 25, 30, 50 pesos, inclusive médicos han quitado sus consultorios y han ido a ese tema adyacente a las farmacias. Entonces, al final de cuentas, en el costo de la población también ha disminuido. Entonces decíamos, aquí se combinan dos aspectos, salud y educación, en donde en salud estamos más o menos bien y en educación estamos más o menos mal. ¿Sí? ¿Sí? Miren, en educación superior, 77, 85, 87, solo en México existen algo así como 5,000 universidades, entre públicas y privadas, 4,800. Solamente 2 están entre las primeras 200 del mundo. Solamente 2, una pública y una privada. La pública, la Universidad Nacional Autónoma de México. La privada, el Tecnológico de Monterrey. De ahí en fuera, las demás atienden una enorme necesidad social, sobre todo de movilidad social, pero no son suficientemente competitivas. En el mercado de eficiencia de los bienes, 79, 83, 86. En la eficiencia del mercado laboral, 102, 113, 121, cuando la reforma laboral fue la primera reforma estructural que nos vendieron a la salida del gobierno de Felipe Calderón. Y sin embargo vemos que en lugar de mejorar el entorno laboral, ha ido desmejorando. ¿Por qué? Porque otros países han hecho reformas más interesantes en términos laborales. Porque el gobierno es el primero que encarece la creación de empleos. Porque es demasiado caro contratar a una persona. Si yo contrato a una persona por 10,000 pesos, me está costando 13,500 pesos, entre Seguro Social, IMSS, Infonavit. Es absurdo que los gobiernos cobren impuesto por generar empleo. Hay que pagar 2 o 3%, se pusieron de acuerdo, para no echarle la culpa a un gobernador en particular, todos los gobernadores se pusieron de acuerdo para que todos les cobren a las empresas un 3% sobre la nómina, por crear empleos. ¿Dónde están los incentivos a la creación de empleos entonces? En el desarrollo financiero, 61, 59, 63, más o menos bien, nuestra estructura financiera es sólida, es buena, pero lo que no está nada bien son las tasas de interés, en donde en México estamos teniendo tasas de interés de 20%, 30%, 40%, 50% en tarjetas de crédito, cuando en otros países los mismos bancos cobran 6, 7 y 8 al año. Ahí necesitamos una acción de gobierno. Y no digamos el tema del financiamiento a la educación, en donde muchas veces los créditos para estudios son bastante caros, por más y que existan algunas becas, debería de haber muchas más becas, ¿sí? Y si el gobierno no puede dar toda la educación, y qué bueno que así sea, para que haya diferentes enfoques sobre la educación,
debería de dar facilidades para que hubiera cada niño, cada joven, cada padre de familia tuviera un bono educativo y pudiera ir a la escuela de su elección, la que sea más competitiva, y poder decir, aquí está para la educación de mi hijo, en la escuela que yo elegí, y elegí esta escuela porque es la de mejor calidad educativa, porque tiene los mejores maestros, los mejores planes de estudio, las mejores actividades extracurriculares, etcétera, etcétera. En grado tecnológico, pues estamos también retrasados, y la gran ventaja que tenemos como país, que seguimos teniendo, es el tamaño de país que tenemos. Somos la economía número 11 o 14 del mundo, dependiendo del tipo de cambio que estemos utilizando. Pasamos del atractivo 10 al 11, perdón, de 12 al 11 y luego al 10. La población sigue creciendo. Cuando yo discuto con los funcionarios públicos cómo mejorar la competitividad de México, me dicen, ¿México es competitivo? Si están llegando 14,000 millones de dólares de inversión extranjera al año. Ah, sí, pues si fuésemos competitivos deberían de llegar 50,000 millones de dólares al año. Oye, ¿siguen llegando empresas? Claro, ¿por qué? Porque la población sigue creciendo y prácticamente no hay que hacer nada para que crezca la población, ¿verdad? Bueno, sí, sí hay que hacer algo. No digo atractivo del proceso. Pero, al final de cuentas, estas empresas requieren atender a esos nuevos mercados. Vienen a invertir, pero no para producir para el mundo. Vienen a invertir solamente para atender el crecimiento natural. ¿Querías decir algo? ¿No? Bueno, entonces, en negocios sofisticados estamos regular, en innovación estamos mal, en la economía. ¿Y qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños? En la economía, en 1980 el 63% de la economía era formal y el 37% de la economía era informal, ilegal o criminal. Y hoy, para el 2014, tenemos una proporción totalmente a la inversa, completamente a la inversa. Hoy, la informalidad, la ilegalidad o la criminalidad implican un mayor volumen de la economía. Y es muy curioso cómo se comporta el electorado ante la presencia de candidatos y el intento de campañas, ustedes lo han visto, de diferentes partidos que dicen, yo soy honesto, yo tengo las manos limpias, y la gente no vota por ellos. Y tal vez sean honestos y tal vez tengan las manos limpias. ¿Y saben por qué? Porque los valores en nuestra sociedad han cambiado. Los valores que le inculcamos a los niños y a los jóvenes han cambiado. Y hoy le preguntamos a la gente después del proceso electoral y le decimos, oye, ¿por qué no votaste por el que se supone que era honesto y tenía las manos limpias y votaste por los mismos pillos de siempre? Y nos encontramos respuestas como, por ejemplo, pues sí, porque el que es honesto es inepto, en cambio el otro roba pero hace cosas, o el otro roba y me comparte. ¿Sí? Vean cómo se ha transformado la mentalidad del ciudadano, de los niños, de los jóvenes, y esto es muy delicado. Último tema de competitividad general para entrar a las cuestiones educativas. México ocupa el lugar número 140 entre 144 países por la incidencia de la inseguridad en los negocios. Nadie va a estar a gusto en una localidad, en un estado donde corre el riesgo de ser asaltado, secuestrado, extorsionado o se cobre derecho de piso. Por eso decíamos hace rato, ¿dónde estamos mal? Estamos mal en la eficacia y eficiencia del Estado. Estamos mal en la aplicación de la ley, estamos mal en la certidumbre jurídica que no tenemos para la inversión. Solamente están por debajo de México en este indicador Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala. Venezuela el peor de todos. Vemos lo que está sucediendo allá con Chávez, vemos cómo quebró al país, vemos grandes filas ante los aparadores vacíos de las tiendas porque acabó con la economía. Escenas que no se veían desde hace 20 o 25 años en Cuba, y ese modelo nuevamente fracasó. Bueno, ¿cómo estamos en la educación? Específicamente el tema educativo. ¿Qué nos dice el mismo índice del Foro Económico Mundial? Nos dice
que en el 2012 nos catalogaban en el lugar número 100 de 140 países, en el 2013 en el 119 y en el 2014 en el 123 de 140 países. Es de darnos vergüenza la percepción que se tiene sobre la educación en México. Es más, la propia OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pinta un negro panorama educativo en México. Y cierto que tenemos problemas estructurales importantes, pero también es un tema de percepción. La imagen que se tiene de los maestros en México no es la imagen de ustedes, no es la imagen mía, nuestra. Es la imagen de los vándalos que están en la calle destruyendo mobiliario, atacando, pintarrajeando, negándole las clases a los niños. Esa es la imagen que le da la vuelta al mundo y eso es lo que genera esta percepción, que no es ajeno a ese modelo educativo que tenemos en cuanto a la imagen pública, no es ajeno a lo que sucede en el resto del país, donde las notas internacionales tienen que ver con la violencia, con el narcotráfico, recientemente con el Chapo, ¿sí? Pero no se ven las cosas positivas de México, porque tenemos una enorme mayoría silenciosa que no está participando como debería de hacerlo. Necesitamos nosotros ejercer ahí una labor individual y ser nosotros mismos los que empecemos a hablar bien de México. En México habrá unos 2 millones de mexicanos involucrados con la delincuencia, con el narcotráfico, con el crimen organizado. 2 millones de personas. Tenemos Fuerzas Armadas, 250,000, 280,000 hombres. Cualquiera diría, no te alcanza lo que tienes de Fuerzas Armadas federales para combatir a la delincuencia. Súmale 540,000 policías estatales y municipales mal pagados, mal capacitados y muchas veces comprados por el crimen. Pero se nos olvida que habemos más de 110 millones de mexicanos que todos los días nos levantamos a trabajar, que todos los días tratamos de ser gente de bien y sacar adelante nuestras familias. En el momento en que movilicemos a esos 110 millones de mexicanos, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con la impunidad y vamos a acabar con los funcionarios corruptos. ¿Y qué creen? Que ustedes están llamados a ser líderes de ese movimiento, porque en sus manos está la responsabilidad de tratar con padres de familia y con alumnos. Y sé que a veces el entorno no es fácil, y sé que a veces cuando son escuelas públicas las propias autoridades limitan, y a veces también hay que decirlo, algunas escuelas particulares no tienen la apertura que hoy estamos viendo aquí con una organización educativa fundamental en esta zona del país, pero que la mayoría hay que acotarse, hay que limitar, no opines, no generes grilla, al final de cuentas deja las cosas como están, no vas a cambiar nada. ¿Y quién dijo que no? ¿Por qué no? Ahí hay una Rigoberta Menchú en Guatemala, indígena, que logró cambiar algunas cosas. Ahí está Malala, que también está cambiando cosas en el mundo. Y curiosamente son mujeres, curiosamente. Entonces necesitamos nosotros mejorar la percepción que se tiene de la educación. Todos nosotros nos acordamos de aquel maestro que dejó huella, aquel maestro por el cual tomé una decisión de vida, aquel maestro que me impulsó a participar socialmente. Yo estoy seguro, porque están aquí y podrían estar en otro lugar, desayunando, almorzando muy rico, paseándose, haciendo lo que ustedes quisieran. Yo estoy seguro que ustedes están aquí porque tienen la semilla de ese liderazgo que necesitamos para modificar la sociedad en México. Miren, ¿cómo estamos en cobertura educativa? En educación básica estamos prácticamente al 100%, ahí no hay duda, ahí estamos en cobertura bien. En media superior estamos en el 66% y en educación superior 30%. Estas cifras son a 2010, quizá ahorita estemos hablando aquí ya del 34%. Pero es una vergüenza que tengamos como país una cobertura tan limitada a nivel superior. Todo se está centrando en educación básica y en media superior.
en cuanto a cobertura, pero no acá. Y sin embargo, el eje de la formación de un profesionista es la educación básica. Yo me encuentro alumnos a nivel universitario que no saben leer, que no saben escribir, que no saben expresarse, que no saben sentarse, que no tienen capacidad para una entrevista. Caray, que si no los pongo al orden en la primera o segunda clase, no son capaces de estar 2 horas atentos en una clase sin estar entrando, saliendo, queriendo ir al baño y demás. Híjole, yo me acuerdo en mi época, en la época de algunos de nosotros, que con trabajo si levantabas la mano y a lo mejor te daban chance una vez, ¿verdad? ¿Sí? Porque ha faltado algo fundamental que se llama disciplina y que se llama respeto. Entonces son 2 valores fundamentales que tenemos que tener. Miren, esta gráfica es demoledora. Si nosotros analizamos cuál es el perfil educativo de la población ocupada en México, es decir, de todos los trabajadores en México, empleados públicos o empleados privados, y les preguntamos qué nivel de estudio tienes, nos vamos a encontrar que sin instrucción, pasamos entre los años 2000 y 2010, esto con base en los censos de población, elaborado por el INEGI, no son cifras que nosotros estemos inventando, son cifras oficiales. Pasamos sin instrucción del 8.1 al 4.8. Solo con educación básica, 60.8 a 59.9, prácticamente lo mismo. 60% de los empleados del país, públicos y privados, solamente tienen educación básica. Con media superior, 17%, no hemos mejorado gran cosa, y a nivel superior pasamos del 13 al 17%. Por lo consiguiente, si nosotros tenemos una población de trabajadores, de empleados públicos y privados que solo tienen nivel de educación básico, ¿cuánto creen que estén ganando? Muy poquito. Entonces va de la mano con la gráfica que veíamos hace rato. Oye, si el país produce con base en gente que no está suficientemente preparada, no podemos crear riqueza, porque la riqueza se crea a través de la innovación, a través de la creatividad, no empacando cosas, no atendiendo en una caja registradora. Lo que necesitamos es mejorar en la generación de ideas con patrimonio. Ustedes revisen a su compañero, vean qué trae puesto de ropa, zapatos, accesorios, tóquenlo, no abusen, no se aprovechen. Díganme todo de lo que traen ustedes puesto, ¿qué se produce en México? Muy poco. Mucho viene de China, de Taiwán, de Singapur, de Estados Unidos, y de ropa inclusive ahora viene de El Salvador o viene de Perú. No estamos creando suficientemente en México riqueza. ¿Pero qué creen? Si alguno de ustedes trae una playera de marca, una Lacoste, por ejemplo, por decir una marca, resulta que del precio que ustedes pagan por ese producto o por unos tenis de marca, lo que es la materia prima representa menos del 25% del valor del producto. 25% es la cadena de distribución y 50% la marca. Lo que están pagando es la marca. Alguien creó esa marca, alguien tuvo la idea, alguien creó el diseño, alguien tuvo una idea innovadora en un programa de cómputo, en una aplicación para una tablet o para un teléfono. Ese es el que está ganando dinero. Y si no, vean, hay un mexicano que tiene mucho éxito en Texas, que fue el que creó los drones. Estos aparatitos que ahora están volando en las ciudades, que son o recreativos o para efectos de vigilancia, que tienen cámaras y demás, esos los integró un mexicano. Y un mexicano que no obtuvo el apoyo en México para poner su empresa y que hoy está en Texas. Y es innovación, desarrollo tecnológico, creatividad.
mientras nosotros no seamos capaces de darle mejor preparación, mejores fundamentos a esa gran población, pues lo que vamos a tener es simplemente una gran población de consumidores, una gran población de pobres, que no estamos generando riqueza. La riqueza se la están quedando unos cuantos. Tenemos que democratizar. ¿Y a quién creen que no le conviene que la población esté preparada? Pues a los políticos, a los partidos políticos. Porque lo que están buscando es tener clientela electoral. Lo que están buscando es tener gente que vaya y vote por ellos para que sigan usufructuando el poder. Y es tanto el temor que tienen en este momento que varios gobernadores y varios congresos estatales modifican la ley después de las elecciones para cortar el paso a los candidatos independientes, porque ya vieron que sí hay algunos candidatos independientes que pueden tener éxito. ¿Y cuál fue el éxito de Bronco en Nuevo León? No fue Bronco, no. Es más, hasta quisiera yo no pensar que es el plan B del PRI, ¿verdad? ¿Sí? Por el pasado que tiene, ojalá y realmente sea independiente, ya lo veremos cuando nombre a todo su equipo. Pero no fue él el que generó el cambio, fue el hartazgo de los habitantes de Nuevo León con relación a sus autoridades, la corrupción del gobernador y del papá del gobernador. Secreto a voces. Entonces, cuando nosotros movilizamos a la sociedad, lo podemos hacer. Oye, pero el director de mi escuela no me lo permite. ¿Y qué has hecho para cambiar al director de tu escuela? ¿No? Oye, pero hay un par de maestros que no cumplen con su labor y hay otros que sí lo hacen. ¿Qué has hecho para modificarlos? Es que yo no puedo hacer nada. ¿Estás seguro? Hoy, teniendo la herramienta de las redes sociales, teniendo comunicación con los padres de familia, ¿por qué no hacer un equipo? ¿Por qué no nos unimos los que estamos de acuerdo en algo? Y les comparto un ejercicio sociológico que hice hace algunos años. Llega una compañera de ustedes, una maestra, y me dice: Juan de Dios, las cosas en la escuela están fatales. Una escuela que estaba pública en los primeros niveles y resulta que por estar en los primeros niveles de calificación tiene derecho a los fondos para excelencia educativa. Pero los fondos para excelencia educativa se los están robando la directora, la secretaria y demás de la dirección. ¿Estás seguro? Sí. Y los padres de familia están muy enojados, están muy molestos. ¿Y qué han hecho? Nada. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí. Diseñamos unos volantitos. Y tenían una pregunta, y la pregunta era: ¿tú estás de acuerdo con lo que está sucediendo en la escuela? Porque yo no. Si compartes esto, vamos a organizarnos. Y entonces es muy curioso cómo se presentó el caso de una persona que estaba en la entrada y veía el volantito y hablaba con la junta: sí, yo estoy de acuerdo con esto, ¿y tú? Sí, yo también. Y nunca se habían comunicado, nunca lo habían expresado. En 48 horas se dio el cambio, cuando todo nos unió por un objetivo que tenía un fundamento y es revolucionario. Claro, claro que es revolucionario. Y que no es un maestro, sino un revolucionario que tiene que modificar las conciencias y la forma de ser de la persona y del alumno. Mire, el mundo del trabajo está cambiando. Al final de cuentas, sea en la iniciativa privada, sea en el gobierno, sea en la labor social, nosotros lo que queremos supuestamente es darle herramientas a un niño, a un joven, para que pueda salir y defenderse en la vida con base en sus habilidades, con base en sus conocimientos. Pero hoy tenemos una enorme brecha de habilidades, la tecnología se está reinventando, hay una escasez global de talento, hoy el esquema son redes sociales, hoy los niños y jóvenes nos adelantan a nosotros como maestros usando las redes sociales. Hoy tenemos que usar inclusive estos mecanismos. Tan es así que aquí en el Congreso me están comentando, vamos a tener oportunidad de recibir algunas preguntas a través de Twitter o a través de otras tecnologías para estar enlazados. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A nivel mundial, y no lo digo yo, lo dice Manpower, que es una de las colocadoras de talento más importantes del mundo. Tenemos una escasez de talento en el mundo, a pesar de que haya una mayor fuerza de trabajo en volumen, hay menor talento, porque muchas veces en las escuelas
En lugar de desarrollar las habilidades, los estamos limitando. La técnica del no hagas esto no se puede, esto no. Oye, eres pésimo para matemáticas, eres pésimo para la música. ¿Por qué no le decimos, eres extraordinario para la historia? ¿O eres extraordinario para el deporte? Nosotros queremos hacer generalistas, cuando el éxito educativo en el mundo es generar especialistas en alguna de las áreas educativas. ¿Sí? Ah, no eres bueno para las matemáticas, ¿para qué eres bueno? Ah, pues yo soy muy bueno para la historia, o para la geografía, o para otros temas, perfecto. Y habrá un compañerito que es extraordinario para las matemáticas, pero es pésimo para el inglés. Bueno, pues hay que desarrollar su potencialidad en lo que mejor sabe desarrollar, no frustrarlo, tratando de obligarlo a que sea bueno en todo, cuando ninguno de nosotros somos buenos en todo. Siempre tenemos una ventaja competitiva como persona. Y ustedes lo dicen. Oye, en el maestro, ah, mira, ella es la más responsable. Ese maestro es el más creativo. Aquel maestro impone gran disciplina. Podemos definir cuál es la característica de cada quien. Si nos definen a nosotros, adultos, con una característica de esta naturaleza, ¿por qué no somos capaces nosotros de enseñarle a los niños cuál es su característica y su herramienta que les permita desarrollarse mejor ante el mundo? Los empleadores también son más sofisticados. Si me cuesta trabajo y me cuesta dinero contratar gente, pues entonces voy a tratar de eliminar esa gente a través de las máquinas, a través de los programas. ¿Quién hace las máquinas? ¿Quién hace los programas? ¿Por qué no desarrollamos a esa gente? Sé que aquí en Jalisco hubo un plan de generar el Silicon Valley mexicano, y que ha sido un fracaso, porque el gobierno se comprometió a dar ciertos apoyos, no cumplió, y las empresas que llegaron van de regreso a sus lugares de origen. Miren, a pesar de la crisis económica que ha habido, 31% de los empleadores en el mundo dice, no puedo conseguir gente capaz, no puedo encontrar talento. Pero en México es el 43%. Y lo que busca el empleador mexicano no es un súper especialista. A lo mejor en muchas cosas lo puedo capacitar mejor yo. Lo que necesito es que tenga valores básicos, valores elementales, responsabilidad, puntualidad, asertividad, presencia, personalidad. Eso es lo que necesitamos. Si no, veamos la frustración que genera que el 32% de los profesionistas ocupados trabajan en actividades completamente distintas. ¿Sí? Cuando los niños son pequeños en la primaria, muchas veces ustedes le dicen, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser de grande? Y el niño, de manera idealista, dice ciertos modelos de éxito que ve en la sociedad, y antes nos decía, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser ingeniero. Hoy nos encontramos niños que nos dicen, quiero ser narcotraficante. ¿Sí? No digo una mentira, ustedes lo han visto. ¿Sí? ¿Por qué? Poder, dinero, lujos, ¿no? Es porque el modelo no es el correcto. A ver, ¿cómo le decimos a un niño tienes que ser honesto, tienes que combatir la corrupción? Si el niño lo que ve, y el joven y el adolescente lo que ve es que eso no lo va a llevar a ningún lado. Entonces el riesgo de nuestros jóvenes, que además no tienen cobertura educativa suficiente, pues es que sean cooptados por el crimen organizado. Miren, los aspirantes a una plaza laboral no cuentan con conocimientos suficientes ni personalidad. 70% de los empleadores dicen que no tienen conocimientos básicos, y 25% que los candidatos no tienen la personalidad. Solo 2% alegan la falta de experiencia. Es un mito eso de que no contratamos a la gente porque no tiene experiencia.
No es cierto. Sí habemos muchos que estamos dispuestos a dar la primera oportunidad, pero si no tienen ganas de hacerlo, si no tienen los conocimientos mínimos, pues entonces ¿cómo? Vean, esta gráfica es muy interesante porque habla de cómo se definen las políticas públicas en nuestro país. Esto es parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del actual gobierno de la República. Y dice, a la hora de plantear en este Programa Nacional de Desarrollo qué vamos a hacer para mejorar la educación básica en México, parte de una encuesta en la que señala que el 60% se refiere a que necesitamos maestros, directores y supervisores mejor capacitados y evaluados. ¿Por qué no dice mejor pagados? ¿Sí? Para que sea aspiracional ser maestro, no solo por la vocación que ustedes tienen, sino también porque sea un medio legítimo de vivir mucho mejor. ¿Por qué no hacerlo? Si eso es lo que están haciendo los países exitosos. Mejorar el currículo y los materiales educativos. Todas las herramientas serán buenas, pero yo con un martillo puedo romperle la cabeza a alguien, o con un martillo puedo construir una casa. Entonces, los materiales por sí mismos no me van a servir. Más espacios y mejores instalaciones escolares, indudablemente. Actividades culturales y deportivas en las escuelas, claro. Ampliación del horario escolar, no necesariamente. Tiene que ser un horario con calidad y ojalá fueran más horas con más calidad. Porque los niños en el mundo van a la escuela el doble de horas que van a la escuela nuestros niños mexicanos. El doble. Y aquellos países que tienen mayor desarrollo tecnológico, científico, de innovación, tienen a veces hasta 2.5 veces más horas de educación que los nuestros. Claro, su índice de suicidio en adolescentes y en niños está altísimo porque genera también un desgaste. No creo que tampoco sea sano llegar a esos extremos, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Pero lo que me parece intolerable, desde el punto de vista matemático, estadístico, es que para un plan de desarrollo me digan que el 24% de las respuestas corresponden a otros. Es decir, me desglosan aquí 2, 3% y me engloban un 24% del total. Quiere decir que no tienen un diagnóstico adecuado. Y no tienen un diagnóstico adecuado porque no les han consultado a ustedes. Porque cualquiera de ustedes podría darle una lección de qué mejorar en la educación a los altos funcionarios del gobierno. ¿Por qué? Porque lo viven todos los días. Simplemente por eso. Porque sabemos dónde está el tema. Claro, ellos no quieren venir a nosotros y nosotros no hacemos mucho por ir con ellos, ¿verdad? Ahí también nosotros tenemos que esforzarnos como ciudadanos en impulsar de mejor manera esta participación. Vean esta gráfica, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. ¿Sí? Estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases ex cátedra. Repitan todos conmigo, se acaba la era. ¿Sí? ¿Sí? Y vean, el modelo de capacitación para los maestros de manera tradicional no ha cambiado. ¿Cómo queremos meter ideas innovadoras si no cambiamos la forma de hacer las cosas? Deberíamos de generar chats en grupo, foros, vinculación. Es más, hoy se habla de la web 3.0. Se generan ecosistemas de intercambio de información a través de Internet. Y cuando hablo de ecosistemas, no nada más es entrar a una página y bajar un artículo. No nada más es un chat en donde yo pueda intercambiar opinión con alguien, sino que de los ecosistemas que ya está funcionando en algunas áreas pequeñas todavía de nuestro país, sobre todo institutos de investigación, significan generar una verdadera comunidad de especialistas en un tema donde pueda encontrarse materiales, artículos, experiencias, intercambio, conferencias en tiempo presencial, en fin.
usar ese nuevo desarrollo tecnológico. Eso es lo que se necesita, y romper el modelo tradicional. Tenemos que romper completamente el modelo tradicional. ¿Sí? Miren, los jóvenes de 15 a 19 años generalmente cursan algún año de educación media y superior, ya sea bachillerato, preparatoria o carreras técnicas. En México, en este momento, de todos esos grandes jóvenes o gran número de jóvenes que tenemos en la población, 43% no asiste a la escuela. Esto es un verdadero crimen. Estamos condenando a nuestros jóvenes, y no nos quejemos si hay más delincuencia, no nos quejemos si hay más narcotráfico. De manera natural, como cuando hay una gran tormenta, el agua busca su camino de salida, y ahí tenemos una enorme presión con estos jóvenes que no les estamos dando oportunidades. Algunos buscan salida en el extranjero, algunos ponen un negocio y son exitosos, y mucho de esa semilla emprendedora está en las manos de ustedes. Les comento una anécdota. Llega un muchacho que fue alumno mío en la universidad, en una materia que le llamamos asignaturas empresariales, donde las empresas van a la escuela y les comparten a los alumnos sus experiencias. Mañana vamos a tener una plática, espero muy interesante, de cómo vincular a las escuelas con la iniciativa privada. Los invito. Y entonces diseñamos esto con la Universidad Nacional. Llegaron 40 empresas y organizaciones a dar estas cátedras, y hoy los muchachos están más contentos con las cátedras empresariales que con las cátedras, las asignaturas tradicionales, porque acá se muestra la teoría y nosotros estamos enseñando la práctica, y a veces se contraponen una con otra. Pero llega este muchacho y me dice: maestro, ¿me puede ayudar? Estoy haciendo una carta para irme a una universidad en el sur de Brasil, y hay un solo lugar ahí. Ya vemos varios que queremos ir. Con todo gusto te ayudo. Veo la carta, la empiezo a diseccionar por párrafos, le hago algunas correcciones al principio y luego todos los últimos párrafos se los tachoneo. Decía al final: yo soy el constructor de mi propio destino y nadie puede afectarme. Bueno, pues sí es cierto, vas a construir tu propio destino, pero no puedes decir que nadie te va a afectar, porque le estás pidiendo el favor a alguien que te ponga la palomita para que te dé una beca. Entonces tienes que asumir compromisos. Si recibes la oportunidad, ¿a qué te comprometes? ¿Cómo vas a regresar a devolverle a la universidad la oportunidad que te está dando? Bla, 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 bla. Bueno, para no hacerles el cuento largo, le dieron el lugar. ¿Sí? Y lo digo con mucho orgullo, no metí la mano ni hablé con nadie para una recomendación. Él hizo todos sus trámites, él pasó, de entre un grupo de 20 muchachos solamente él fue, y cuando llega con su papá le dice su papá: quítate de sueños guajiros, ponte a trabajar. Su papá, empleado de plomería de la ENEP Acatlán, que es una escuela nacional que pertenece a la UNAM, y la mamá afanadora en la misma escuela. Claro, ellos en su escenario mental jamás pasó por su mente que su hijo pudiera llegar a tener una beca en el extranjero. Jamás. El papá seguramente su mentalidad era: pues yo he estado trabajando 50 años para sacar a mi familia adelante, quítate de sueños, ponte a trabajar, porque tú vas a tener que sacar adelante a tu propia familia. No lo creyeron hasta que lo vieron en el aeropuerto. Y con una beca mínima que le daba la UNAM, si él quería ir a conocer otra ciudad de Brasil, tenía que irse caminando desde su residencia a la escuela para ahorrar el dinero para que tuviera para el camión para irse a conocer otra parte. Me dio mucho gusto cuando regresó y me dijo gracias. Pero me dio más gusto cuando a los 6 meses me dice: maestro, ya estoy en París. ¿Sí? ¿Y qué creen? Esa semilla, esa inquietud. Y claro, déjenme decirles, un día me encontré a la mamá, y la mamá se me quedó viendo así como diciendo: tú fuiste el desgraciado, ¿verdad? ¿Sí? Y le dije: sí, señora, pero no se preocupe. Yo sabía que a la semana estaba chillando y ya se quería regresar, porque aprendió a vivir solo, a lavarse su ropa, a hacerse de comer, todo, sin el apego a la mamá. ¿Sí? Y al final nos hicimos grandes amigos. Esa semilla, ¿saben dónde se forja? Desde pequeños.
desde jóvenes. Ustedes pueden identificar esos talentos. Ustedes pueden decirle a las familias, su hijo es bueno para esto, hagan esto otro. Ojalá estén mañana en la plática, porque vamos a dar muchos tips de cómo se puede conseguir recursos. Yo cuando estoy en los muchachos en la universidad les digo, ¿quieren desarrollar un proyecto? Sí. ¿Cuál es el principal problema? No tenemos dinero. No es cierto, no tienen ideas. Si tuvieran una buena idea, yo se las financio. Y si yo no puedo hacerlo, sé quién lo puede financiar. Genérenme ideas, genérenme creatividad, y ustedes identifican el talento en cada uno de los niños y de los jóvenes. Y ustedes pueden cambiarle la vida a una o dos personas, y con que le cambien en la vida a un joven o a un niño sus perspectivas de sobrevivencia, ustedes ya cumplieron con su vocación docente. Miren, de cada 100 niños en México, 99 inician la primaria, 62 la terminan, 45 egresan de la secundaria, 27 concluyen el bachillerato, 13 terminan una licenciatura y solo 3 concluyen con un posgrado. Esa es la tremenda realidad que tenemos en nuestro país. ¿Dónde tenemos que enfocarnos entonces? ¿No? La gran deserción la tenemos en primaria y secundaria. Y es muy triste que esta deserción se dé, porque entonces nunca van a llegar a esta otra etapa. Pero aquí estamos perdiendo a la mitad de nuestros jóvenes en la secundaria y en la preparatoria. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que trabajar, y creo yo que se ha enfocado mucho los temas de las reformas y demás en la primaria y se nos está olvidando la secundaria. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes dan clase en secundaria? Bien. ¿Primaria? ¿Nivel de bachillerato? Bien, tenemos surtito, qué bueno. Miren, habilidades matemáticas, que es uno de los indicadores. Estamos en los últimos lugares. Principalmente la población en Shanghái, Singapur, Hong Kong, Japón, Alemania, Polonia tiene mejor desenvolvimiento matemático que lo nuestro. Ok, no somos buenos para las matemáticas, entonces preguntémonos, ¿para qué podemos ser buenos? ¿Sí? ¿Las matemáticas son útiles? Sí. Me da mucha tristeza. El otro día, soy muy antojadizo, no sé ustedes, a ver qué antojitos me invitan hoy en la noche, pero me detuve a comer unos taquitos de canasta. Así, en la calle. Y a la hora de pagar, bueno, primero otro muchacho pidió la cuenta y estaban entre el teléfono y buscando la calculadora y hacerlo, le dije, es tanto. Se me quedó mirando así. Ay, sí. Y entonces cuando me toca pagar, hago y le pago exactamente lo que tenía yo que pagarle por lo que me había yo comido. No les digo tanto porque me da vergüenza, ¿no? Pero el muchacho se me quedó. ¿Cómo hizo la cuenta? ¿Sí? Y la otra persona había consumido 10 tacos de a 4.50. Bueno, saber que 10 tacos de a 4.50 eran 45 pesos lo que tenía que pagar, le llevó 3 minutos buscando la aplicación en un teléfono, cuando es la operación matemática elemental. ¿Sí? Yo de pequeño me sabía la tabla del 1 y la del 10. ¿Sí? Ellos no sabían ni la del 10. Imagínense el grado de incapacidad que tiene esa persona. ¿Sí? Bueno, sería tan sencillo, ojalá tuviera aquí algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, con esta gráfica, miren, porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años de edad en educación y fuera de la educación, empleados y no empleados por género. Aquí están en México y aquí está el promedio de la OCDE, que son los países más desarrollados económicamente. Y nos dice, hombres, entre 37% más o menos que están estudiando, esto es los hombres que están trabajando y estos son los que no están estudiando ni trabajando. Vean las proporciones de hombres y mujeres en los países desarrollados, inclusive las mujeres que están estudiando están por arriba de los hombres.
y obviamente tienen también mujeres que están dedicadas al hogar. Pero la grave deficiencia que tenemos en México es que el número de mujeres que no están ni estudiando ni están trabajando, gran número de mujeres ninis ni estudian ni trabajan, muchas de estas madres solteras, madres demasiado jóvenes, con un problema muy grave. ¿Y saben por qué considero que esto es gravísimo? Y decía yo que teníamos que, pero me hubiera gustado tener aquí funcionarios públicos, porque en lugar de estar inventando tonterías, diseñar un programa enfocado única y exclusivamente a llevar a estas jóvenes entre 15 y 29 años a la escuela. Ahí tendríamos que incidir, nuestra sociedad mejoraría bastante. ¿Cómo es posible que más de una tercera parte de nuestras mujeres jóvenes no tenga oportunidad de estudio ni laboral? Y obviamente si no hay estudios, lo laboral serían sueldos muy malos. Y mientras no haya crecimiento económico, los salarios no van a mejorar. Eso de que los salarios van a mejorar por decreto y aumentemos el salario mínimo por decreto, eso no es cierto, eso no existe. La única manera de generar más empleos es que haya productividad con crecimiento. Pero bueno, ¿saben ustedes por qué es importante que las mujeres reciban capacitación? Porque ustedes, cuando educan a un niño, forjan a un hombre, pero cuando educan a una niña, forjan una familia. Esa es la gran diferencia, porque las niñas, las jóvenes, se van a convertir en madres, y las madres son el pilar de una familia. Qué triste que hoy, con el problema de delincuencia que tenemos en México, de repente vemos familias involucradas en el narcotráfico, donde están los hijos y está la mamá, y la mamá con 55, 60, 65 años, y le pregunta uno a la señora, señora, ¿y usted por qué se involucró en esto? Y escuchar que la respuesta de esa madre sea, porque era la única forma de estar cerca de mi hijo. Grábense esto, llévenselo a sus escuelas. Cuando educan a un niño, forjan a un hombre. Cuando educan a una niña, forjan a una familia. ¿Sí? Aquí es donde la política pública debería de enfocar la totalidad de sus esfuerzos. Bueno, si nosotros vemos cómo estamos a lo largo y ancho de nuestro país y vemos que los estados con color verde serían los más competitivos, los amarillos y naranja en medio y los rojos serían los estados menos competitivos, pues no se necesita mucha inteligencia para identificar que los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca son los estados menos competitivos. Qué curioso, ¿verdad? Son los estados con el peor nivel educativo en el país. Qué curioso. Son los estados donde hay menos clases al año. Qué curioso. Son los estados donde cierto grupo de pseudo maestros se dedican al vandalismo, a la destrucción y a cobrar por no dar clases, y que los pocos maestros que sí están dando clases en esos estados sean atacados y no tengan ni reciban siquiera su sueldo. Porque como lo acaba de decir ayer el gobernador de Oaxaca, la educación en Oaxaca está en manos de esos vándalos. Entonces, es tan sencillo ver que se requiere aquí una acción de Estado para controlar a esos grupos y privilegiar lo principal, que es la educación de nuestros niños y la educación de nuestros jóvenes. Sé que el panorama no es muy halagador hasta aquí, ¿verdad? Pero me pidieron que el tema fuera cómo estamos competitivamente hablando en la educación. Ahora vamos a ver qué podemos nosotros hacer para mejorar. Miren, bueno, último indicador en esta materia, se me estaba pasando. La competitividad educativa de un país se mide en función de cuántos alumnos del extranjero quieren venir a estudiar con nosotros. ¿Sí? Hay países que han hecho de este modelo educativo de excelencia una de sus principales fuentes de ingreso, como es el caso de Suiza. Suiza es el país más atractivo para ir a estudiar por la calidad de sus instituciones educativas, por la tranquilidad social que existe, por la seguridad pública. Y nosotros estamos
en los últimos lugares. Son muy pocos alumnos del extranjero que vienen. Qué bueno que tenemos hoy aquí en este congreso participantes inclusive de otros países. Pero estudiantes que quieran hacer una carrera ha disminuido drásticamente. Venían unos a Guadalajara, otros a Monterrey, otros a la Ciudad de México, y el número es muy pequeño. Antes éramos modelo a seguir para Centroamérica y Sudamérica. Hemos perdido esa competitividad. Bueno, ¿qué debemos de entender entonces y hacia dónde tenemos que cambiar la mentalidad? La mentalidad es decirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, desde ahorita, que en lugar de que no saquen su teléfono porque se están distrayendo, que saquen su teléfono en el salón de clases y que le digamos a esos niños, métete a una página de internet, dime cómo te puedes conectar con niños de otro país. Sé más competitivo, en lugar de ser restrictivos, seamos propositivos. Habrá momentos en los cuales haya que concentrarse, pero habrá momentos en los cuales podamos usar la tecnología que ya tienen, que ya nos rebasó, que saben usar mejor que nosotros, pero en su beneficio. En lugar de estar chateando tonterías o en jueguitos, mejor enseñémosles esas herramientas para comunicarse con el mundo, con otras comunidades, y que entiendan que no son ciudadanos mexicanos solamente, son ciudadanos del mundo, que pueden chatear y comunicarse con niños de otros países en el mismo o en otro idioma. Oye, no sabe el inglés, no entiende el inglés, por más que le damos clases, no. Yo te aseguro que si tú le muestras a ese niño que a través de una red social se puede comunicar con un niño de otro país y para hacerlo necesita el inglés, les aseguro que va a aprender muy rápido. Si ese niño se vuelve aspiracional y dice, yo algún día quiero ir a hacer una visita a Londres, y en Londres, ¿cuál es la moneda? La libra. ¿Y cuánto cuesta la libra? ¿Cuántos pesos necesito para hacer un viaje? Va a aprender matemáticas, porque tenemos que llevarle los casos a la realidad. Hoy lo que vemos en la escuela aburre, y aburre porque ya es obsoleto. ¿Sí? Miren, ¿qué hace Finlandia, que es uno de los países más exitosos? En Finlandia los docentes son valorados, para empezar, es aspiracional, son de los profesionistas mejor pagados. ¿Sí? La educación es pública y gratuita entre los 7 y los 16 años. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa. El currículo es común, pero los centros lo adaptan. ¿Qué quiere decir? El plan de estudios tiene que ser general, pero la modalidad, el enfoque tiene que variar. ¿Y quién tiene que decidir eso? Ustedes. Y basarse en esa libertad de cátedra y nunca perder y defender siempre nuestra libertad de cátedra. La educación se personaliza, hay grupos más pequeños, los alumnos tienen tiempo para todo, no tienen que estar todo el tiempo metido en la clase. Preparar la clase es parte de la jornada laboral. Si ustedes reciben una buena remuneración, no tienen que estar buscando otro turno, no tendrían que estar buscando otro trabajo, no tendrían que manejar un taxi, como me he encontrado maestros que para completar el gasto tienen que manejar un taxi. Bien pagados, dedicarían esas horas a preparar su clase del día siguiente, a estar más descansados. Nuevamente es política pública. Se evita la competencia y las cifras, se premia la curiosidad y la participación, y los padres se implican. Iba a decir se implican a los padres, pero eso es una acusación. Los padres participan, esa es la palabra correcta, los padres participan en las decisiones. Y hoy los padres le faltan el respeto a ustedes. Hoy van y les exigen a ustedes, y lo digo con conocimiento de causa, ¿sí? Cuando antes lo que decía el maestro era ley, y hasta mandaba llamar a los padres para educarlos. Hemos perdido esa parte. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Bueno, decía Jorge Luis Borges, la escuela debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno. Si insiste en lo propio y en lo contemporáneo, la universidad es inútil porque está ampliando una función que ya cumple la prensa. Los niños se enteran de cosas más rápido que en la escuela a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los amiguitos.
Yo en algún momento, cuando mis hijos estaban más chicos y estaba este tema del Internet y preocupado por los peligros del Internet, como que al principio tenía la idea de limitarles el acceso al Internet, cuando me di cuenta que eso es imposible, que lo que tenía yo que hacer era conducirlos a través de Internet y enseñarles que en Internet hay cosas malas, pero que enseñarles que hay muchísimas cosas buenas y cómo protegerse de esos riesgos. Y me dio mucho gusto cuando el más pequeño de ellos en algún momento, en algún chat, su mamá estaba poniendo su nombre y se voltea el chico que tenía como 5 años o 6, dice, mamá, en esas redes tú no pones tu nombre real. ¿Sí? Yo dije, más tranquilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, usar a nuestro favor esa ola tecnológica, no en nuestra contra. ¿Qué es lo que están buscando los empleadores? Comunicación escrita en español, comunicación oral en español, comunicación oral en inglés, puntualidad, sentido de responsabilidad, iniciativa o proactividad, capacidad de síntesis de información, pensamiento lógico y hábil. No me está diciendo aquí que se sepa la fecha de la declaración del Acta de Independencia. No me está diciendo aquí que me diga los nombres de los niños héroes. Pero que sepa que hubo unos niños héroes y que se necesita la información, sepa dónde buscarla. Como contador, y estoy por recibir mi cédula de abogado también, hay muchos artículos en las leyes y los maestros luego enseñan los artículos, apréndetelos de memoria. Si mañana cambian la ley, ¿qué hago con el disco duro? ¿Lo cambio o qué hago? Dime qué contiene la ley y enséñame a buscar en la ley. Eso es lo que tengo yo que hacer, igual en las herramientas. Si ustedes me dan a 3 personas, a 5 personas, a 5,000 personas con la mayoría de estas habilidades, mañana los contratan. En México o fuera, ejemplo, las enfermeras. Las enfermeras hace 5 años ganaban en promedio 4,000 pesos. Las enfermeras ahorita ganan en promedio 8,000. Aumentaron 100% su percepción promedio. ¿Por qué? Por la escasez de enfermeras. Pero si me dan enfermeras que hablen inglés, se colocan en el sur de Estados Unidos ganando 16,000 pesos. Esa información deberían tenerla ustedes para decirle a los jóvenes, oye, ve esto, ahí hay una oportunidad. Muy bien. ¿Qué requerimos básicamente? Competencias lingüísticas y de comunicación, autonomía e iniciativa personal, aprender a emprender. Miren, ya hablamos de la revolución tecnológica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos gente más preparada, gente mejor preparada, mayor coordinación entre las instituciones educativas y las empresas e industrias. La escuela ha de enseñar a manipular las fuerzas con que luchemos en la vida. Nos tiene que enseñar a que seamos proactivos. No nos tiene que dar la herramienta. Dicen por ahí, enséñalo a pescar, no le des el pescado. Aquí nos quedamos. Yo me acuerdo de este modelito hace 20 o 25 años. Vamos a desarrollar las actitudes y valores, las habilidades y los conocimientos. Si no sabe, le enseño. Si no puede, lo capacito. Y si no tienen las actitudes o valores, es poco lo que yo pueda hacer. Ese era el modelo tradicional. Así funcionamos y por eso está ahí inclusive plano y en 3 colores, tradicionales. Hoy cambia el modelo completamente. Hoy necesitamos un aula activa donde nos enseñen a hacer, aprender a conocer, aprender a ser persona, aprender a convivir. Y curiosamente esto son los pilares que ha definido la UNESCO en la capacitación. ¿Sí? Entonces, tengo que lograr que los niños, que los jóvenes aprendan a aprender, aprendan a buscar el conocimiento, no darles el conocimiento. Si aprendemos a conocer a sí mismo, comprender, descubrir y analizar, a convivir, a fomentar las relaciones entre distintas culturas, etnias, grupos sociales, a hacer como una contribución al desarrollo global, a hacer en la práctica los conocimientos técnicos, y vamos con esto a vivir con dignidad, a desarrollar las capacidades, a comunicarse con los demás, a vivir mejor y a vivir en equidad.
Y nos propone Hamlet Mata Mata, nos dice, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser, aprender a convivir, a emprender y aprender a desaprender. Y esto es un elemento innovador en este modelo que es fundamental. Vivimos anclados en el pasado, vivimos limitados. Tenemos que borrar en una parte el disco duro para poder permitir que entre nuevo conocimiento. ¿Sí? Oye, llevo 20 años dando clases, estaría yo muy mal si hoy diera mi clase exactamente igual que la daba yo hace 20 años. Las cosas han cambiado, la tecnología ha cambiado. Por ello el reto para mejorar la educación y la competitividad es elevar la calidad de la educación, pero poniendo a la escuela en el centro del eje. No a la Secretaría de Educación Pública, no al gobierno federal, a la escuela. ¿Y quiénes forman la escuela? La escuela la forman los padres, los alumnos y los maestros. Pero dos requisitos fundamentales para que esto se dé, que es responsabilidad del gobierno: respeto a la ley. Se tiene que respetar la ley y que los niños sepan las consecuencias de no hacerlo, pero se tiene que respetar al maestro. Solo con estas dos condiciones podremos realmente poner a la escuela de por medio. Hoy parecieran las asambleas escolares que es una democracia de los padres. Si cedo la responsabilidad de la educación de mis hijos a una escuela y a un maestro, tengo que acatar que el líder es el maestro. Que yo puedo participar, pero el liderazgo del proyecto lo tiene el maestro. Y la escuela es responsable de vigilar que tenga líderes como maestros. Antes que nada, el maestro debe ser educador de la conciencia infantil y juvenil. La escuela es fundamento de la moral, no fundamento del conocimiento, fundamento de la moral, de la actitud. Aquí podemos ver que un buen maestro, y quedan 3 láminas solamente, es comprometido con sus alumnos y con su aprendizaje, conoce su materia, es responsable al planear y supervisar, piensa frecuentemente sobre su práctica, pertenece a la comunidad del aprendizaje. Esto es lo que definiría un buen maestro. Sí, hacia adentro, sí. ¿Es suficiente? No. Nosotros necesitamos que ustedes sean líderes constructivos, que sabemos que el presupuesto nunca va a ser suficiente, pero cuando ustedes motivan a los padres de familia y ustedes motivan a los alumnos, el recurso sale. Oye, pero no hay recursos. Claro que hay recursos. No le digan ustedes a los niños, a los jóvenes o a los papás, vamos a hacer una fiesta, porque ¿de dónde salen los recursos? ¿Quién sabe? Pero fiesta hay. Y si usamos la misma motivación para que mejoren las instalaciones, lo podemos lograr. Les recomiendo 2 lecturas de Andrés Oppenheimer. Es un periodista y escritor muy comprometido con temas de educación. Uno que se llama Basta de historias, que es cómo se ve la educación en diferentes países del mundo, comparativamente con México. Y otro que se llama Crear o Morir. Son 2 lecturas muy ligeras, se las recomiendo ampliamente. Dice Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y algún éxito ha de haber tenido porque logró que lo colocaran en el billete de $100, ¿no? Nuestro país tiene muchísimos problemas, pero tiene grandes virtudes. Podemos sentirnos profundamente orgullosos de ser mexicanos. Yo lo que les pido a ustedes es que sean líderes del cambio, de la innovación, por la competitividad de nuestro sistema educativo, y que hagamos que México se sienta cada vez más orgulloso de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Fuerte el aplauso.